los días hasta el fin del mundo, pero hay que guardar las cosas que Él nos mandó. He aquí yo les pido que guarden las cosas que yo les he mandado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El problema es cuando queremos que Cristo esté con nosotros, pero nosotros no guardamos lo que Él mandó. El problema es cuando nosotros queremos tener el apoyo, queremos tener allí la presencia de Dios, pero en nuestro corazón no está obedecer a Dios. En nuestro corazón es obedecer a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, obedecer a lo que tenemos en nuestros pensamientos, pero no obedecer a Dios. Y para que Dios pueda estar con nosotros siempre, tenemos que hacer lo que Él nos mandó que hagamos, cumplir con su palabra. Repita conmigo, para que Jesús siempre esté en presencia en nuestra vida, tenemos que cumplir con su palabra. Hermanos, nosotros muchas veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos y no nos damos cuenta que es imposible hacerla. Que cuando nosotros queremos meter mano para tocar las cosas, para tratar de modificarla y para tratar de hacer algo, lo perjudicamos peor, se perjudica peor. Es mejor que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios y que le entreguemos a Dios las situaciones para que la presencia de Dios siempre esté a nuestro lado. Qué horrible debe ser vivir una vida fría espiritualmente. Qué tremendo debe ser vivir una vida sin tener a Cristo en el corazón, sin vivirlo. Porque muchos de nosotros pudimos haberlo sentido en un montón de tiempo, pero tal vez estamos pasando momentos donde Dios ya no se mueve tanto, donde Dios ya no está, donde ya no sentimos su presencia, donde hay cierta frialdad, donde Dios nos habla y no encuentra hueco, no encuentra asilo, Dios no encuentra lugar por donde entrar en nuestro corazón, porque ya nos hemos enfriado y la presencia de Dios quiere estar, pero al no obedecer a Dios, tenemos que vivir sin la presencia de Dios. Entonces vivimos a nuestros placeres. Vivimos a lo que nosotros queremos, vivimos a cómo nosotros nos identificamos. Pero la Biblia nos habla que Él siempre estuvo con aquellas personas que le obedecieron, que Él nunca le faltó a nadie. Allí en la Biblia dice, todo lo que Dios le prometió a Abraham, le prometió a Jacob, le prometió a Isaac y le prometió a Moisés, lo cumplió. Porque Dios lo cumple, pero ¿cuál es la base? Es hacerle caso a Dios. Pero pastor, hoy quiero pegarle una patada al gato y mandarlo a la China, quiero pegarle una patada al perro y sacarlo. Pastor, hoy estoy que exploto, pero la Biblia nos habla que nosotros tenemos que en los momentos, mire, repita conmigo, yo puedo saber toda la Biblia, puedo conocerlo todo. Repita conmigo. Yo puedo ser el más sabio entre los sabios de la Biblia, vamos. Pero si yo no la pongo por práctica, me convierto en un fariseo. Me convierto en una persona que sabe, pero no recibe. Me convierto en una persona que sabe, pero no le abre el corazón a Dios. Me convierto en una persona que sabe la Biblia, pero que Dios no trata en el corazón. ¿Me entienden? Los fariseos se sabían todo. Los fariseos daban vuelta a la Biblia de arriba para abajo, lo sabían de memoria, lo recitaban de memoria. Pero había algo que ellos jamás podían tener, era la presencia de Dios, porque ellos sabían, pero no vivían lo que sabían, no lo ponían por práctica. La habilidad del verdadero cristiano es conocer la Biblia, obedecer a la Biblia y ponerlo por práctica. Ponerlo por práctica. Una vez fuimos con Claudia al IET y había una pastora que había tenido un problema tremendo. Un auto, iban cruzando ellos a comprar al Coto allí de Banfield, el esposo, pastor, junto con el hijo, y un auto de viejo, antiguo, que era un Valiant,
se le rompió la dirección, iban dos personas mayores manejando el auto, saltó de alguna forma el bulevar y los aplastó a los dos contra la pared de Cotto, del supermercado Cotto. La idea fue de que al nene murió en el acto, 8 años, porque lo partió en dos, lo dividió en dos el choque. Y él estuvo internado en el hospital y murió como a los días. Tuvo que dejar la iglesia. Esta mujer tenía 4º año de haber estudiado el Instituto Bíblico Río de la Plata interno. Había hecho 4 o 5 años más del ISUM. Vivían dentro del Instituto Bíblico. Y cuando yo un día voy a comprar con Claudia los libros del IET, me encuentro con ella y estaba totalmente destrozada, después de unos meses destrozada. Entonces ella me dice, sé todo lo que dice la Biblia, pero de nada me sirve. Sé todo lo que la Biblia dice, pero de nada me sirve. Y yo le decía, ¿sabes por qué no te sirve? Porque no lo pone por obra. Porque cuando Dios dice, yo soy la paz, y yo doy la paz que el mundo no la da, ¿cuándo tenemos que poner por obra? Cuando hay problemas, cuando hay aflicción, cuando hay situaciones de conflicto, allí tenemos que abrirle el corazón a Dios y permitirle a Dios obrar en nuestra vida para que genere esa paz en nuestra vida. Cuando Él dice, yo soy la vida, soy la resurrección, es allí donde nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios para que Dios se manifieste en nuestra vida. Si no, nos transformamos en fariseos, nos transformamos en gente que sabe la Biblia, pero no la pone por obra. Que sabe lo que Dios quiere, pero no la pone por obra, y la presencia de Dios no se mueve. El Espíritu Santo no se movía entre los fariseos, no se movía entre los saduceos. El Espíritu Santo se movía allí con Jesús y alrededor de los que estaban con Él. Porque a la Biblia hay que ponerla por obra. Toca el hombro a tu hermana y decirle, no basta con que sepas todo lo que sabes. Si no lo pones por obra, de nada te sirve. Vamos, toca el hombro a tu hermano. Decirle, vamos, hacelo. Vamos, que no te va a golpear. Toca el hombro a tu hermano y decirle, no basta con que sepas todo lo que sabes. Si no lo pones por obra, de nada te sirve lo aprendido. Entonces la presencia de Dios está con aquellos que ponen por obra la palabra de Dios. La presencia de Dios está con aquellos que obedecen. La presencia de Dios está con aquellos que se mueven bajo la palabra de Dios. La presencia de Dios está con aquellas personas que le abren el corazón y que determinan y toman una determinación en su corazón para hacer, cumplir y vivir bajo la voluntad de Dios. Nos guste o no nos guste, repetí conmigo, nos guste o no nos guste. Pero el Espíritu Santo está allí. Dios nos prometió que su presencia iba a estar con nosotros siempre. ¿Qué sucede cuando nos congelamos espiritualmente? Hoy venimos a la iglesia y cantamos, zapateamos, levantamos un pie, la mano, guiñamos un ojo, los dos ojos, fruncimos la cara y pedimos la presencia de Dios. Pero pasa el tiempo y venimos a la iglesia para que la presencia de Dios nos toque. Tiene que caernos un camión con acoplado encima, más o menos. Corazones duros, de piedras, que ya no perciben, insensible a la palabra de Dios, insensible a las cosas de Dios, y la presencia de Dios no está. Más frío que un témpano, más frío que la Antártida, más frío que el Ártico. Y nos preguntamos por qué. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a tener una vida de fariseos. Empezamos a saberlo todo, pero no a ponerlo por práctica. A saberlo todo, pero no obedecer a Dios en lo que Dios nos dice. A saberlo todo, pero no a poner las cosas de Dios en el lugar que va. Y algunos nos creemos vivos y creemos que le vamos a ganar a Dios. Creemos que vamos a jugar una pulseada con Dios y le vamos a ganar. Haga así, póngase la mano conmigo, vamos, y haga, vamos. Es imposible, no le podemos ganar a Dios. Podemos poner 1000 excusas,
Podemos poner un montón de cosas, pero Dios nos prometió que iba a estar con nosotros siempre, mediante nosotros le obedezcamos y cumplamos con Él. Noé, Dios lo mandó a construir un arca. No llovía en aquel tiempo, no caía agua, caía un rocío que se levantaba allí por las mañanas para poder allí mojar y alimentar y allí poder de alguna forma hacer fructificar los vegetales en aquel lugar. Pero no llovía. Y Dios le dijo a Noé que edifique un arca, que iba a caer agua del cielo y que iba a haber una gran inundación. Y le mandó, por medidas exactas, hacer un barco. Mientras él hacía el barco, todo el mundo se burlaba. Pero Noé sabía que el Dios en el quien él creía lo iba a hacer. 120 años esperando. 120 años pensando que Noé estaba loco. 120 años esperando y disfrutando de la presencia de Dios. Mientras todos se burlaban de él, Dios lo visitaba todas las noches a Noé. Noé, seguí adelante que yo estoy a tu lado. Mientras nadie disfrutaba de la presencia de Dios, Noé disfrutaba todos los días de la presencia de Dios. Mientras todos estaban ajenos a lo que iba a pasar, Noé tenía la primicia. Y él permaneció, él no se volvió atrás, él no se hizo un fariseo, él no se hizo solamente un conocedor, sino él se hizo un receptor de la presencia de Dios, de la unción de Dios, de la palabra de Dios, para gloria del Señor. Dios nos prometió que siempre iba a estar con nosotros. Toca el hombro otro, decirle, Dios va a estar con vos siempre. 120 años después, cayó el diluvio. Y la pastora a la otra vuelta subió una foto. Veníamos de hacer unos trámites y vio el arco iris y sacó una foto y puso, ¿cómo pusiste? Pacto de Dios con nosotros. Y de allí viene el arco iris, de ese pacto, por un hombre de fe, por un hombre que no era un fariseo, por un hombre que no solo era conocedor de las cosas de Dios, por un hombre que ponía por obra lo que Dios le había mandado. Cuando vos ponés por obra lo que Dios te mandó, la presencia de Dios nunca te va a faltar. La revelación de Dios nunca te va a faltar. La guía de Dios nunca te va a faltar. Los cielos se van a abrir. La presencia de Dios va a caer. Dios te va a hablar a tu corazón. Vamos a caminar, a andar, pensar y hablar de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Para gloria de Él. Claro que sí, que Dios está para gloria de Él. Jesús siempre nos prometió estar con nosotros. Vaya conmigo a la Biblia, vamos. Vaya allí. Vaya a San Juan, capítulo 10, versículo 28. El libro de San Juan, capítulo 10, versículo 28. El libro de San Juan, capítulo 10, versículo 18 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Lo quiere leer conmigo? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Repetí conmigo: mientras yo esté en el hueco de la mano de Dios, nadie podrá destruirme. Hermanos, Él siempre está con nosotros, no solo en presencia, sino que Él abre su mano y nos pone a nosotros en el medio para sostenernos. Él siempre está con nosotros, nunca abandonó a sus discípulos, nunca abandonó a aquellos que estaban con Él, porque Él lo tenía siempre en el hueco de su mano. ¿Cuál es el problema? Cuando dejamos de estar en el hueco de la mano de Dios. Ahí viene el problema. Cuando damos un paso al costado y decimos, ya no me interesa estar en el hueco de la mano de Dios, ya no me importa estar en el hueco de la mano de Dios, y todo de a poco se empieza a derrumbar, todo de a poco empieza a caerse, todo de a poco empieza a desmoronarse delante de nuestros ojos.
Porque antes estábamos en el hueco de la mano de Dios, pero ahora nos hemos corrido del hueco de la mano de Dios. Había allí hace mucho tiempo atrás un tal Daniel, repita conmigo Daniel, que era un sabio. Escuche, era tan sabio que fue durante 4 gobiernos, 4 reyes, gobernador principal y consejero principal de los 4 reyes. Mire quién era Daniel. Murió uno, vino otro y Daniel siguió allí. Falleció el otro, vino otro y Daniel siguió allí. Falleció el otro, vino otro y allí Daniel estuvo. ¿Sabe por qué Daniel permaneció y perseveró? Porque estaba en el hueco de la mano de Dios. Allí levantaron un edicto a aquellos que le tenían envidia. Mirá que tenés a tu lado, decirle, te van a envidiar. Decirle, te van a envidiar porque vas a estar en el hueco de la mano de Dios y te van a envidiar y van a querer hacerte daño y van a querer perjudicarte. Pero ¿sabe? Levantan un edicto y Daniel, a propósito, para hacerlo caer, lo meten en un foso, en un pozo, donde había allí leones muertos de hambre. Y el rey se acuesta y allí atormentado y paseaba por su casa y decía, ¿será que el Dios de Daniel lo habrá podido librar? ¿Será que el Dios de Daniel podrá librarlo de las garras de los leones? ¿Será que el Dios de Daniel podrá hacerlo? Se levantó muy temprano por la mañana, allí se puso la bata seguro y salió corriendo a ver dónde estaba Daniel. Y gritó, Daniel, el Dios a quien tú sirves, ¿te ha podido librar de las garras de los leones? Y Daniel le contestó, quédate tranquilo, que me sostiene en el hueco de su mano. ¿Me entiende? Cuando estamos en el hueco de la mano de Dios, van a venir tormentas, van a venir problemas, van a venir adversidades, pero Dios nos va a tener en el hueco de su mano. No va a haber viento, no va a haber tempestades, no va a haber huracanes, no va a haber nada que nos pueda hacer caer. Nos van a recalentar el horno de fuego 7 veces, pero vos no te preocupes, porque los que están dentro del hueco de la mano de Dios tienen victoria, andan con Dios. Dios los protege, Dios los bendice, abre los cielos y derrama en abundancia para su vida, para gloria de Dios. ¡Claro que sí! Pero tenés que estar en el hueco de la mano de Dios. En el hueco de la mano de Dios. Allí no te caes. Allí no perdés las fuerzas. Allí no perdés la fe. Allí no perdés, no te confundís. Allí no entras en confusión. Allí no entras en dificultad, porque estás dentro del hueco de la mano de tu Dios. ¿Cuánto dicen amén? Allí se levantó Josué y no sabía qué hacer. Había cruzado el Jordán y le esperaba la ciudad más grande y amurallada de todas las que habían en aquel entonces. Una ciudad impenetrable, inconquistable, nadie la podía haber conquistado, jamás. Era una ciudad donde sus habitantes estaban orgullosos de su protección, porque nadie la podía conquistar. Y José se paró delante de Jericó y se arrodilló. Y dijo, Señor, no sé cómo voy a hacer, pero dame la respuesta, dame la palabra, Dios, háblame. Y allí se le aparece un ángel con la espada desenvainada y tiene un trato y habla con él. Yo me lo imagino a José diciendo, Dios, ¿qué puedo hacer? Señor, avísame. Y Dios empieza a llenar su corazón, Dios empieza a llenar su vida y Dios le empieza a dar la estrategia. El problema era contarle la estrategia al pueblo. Decirle, muchacho, Dios nos va a entregar esta ciudad, pero vamos a tener que dar durante 6 días una vuelta alrededor de la ciudad sin decir nada, ni un ay. Y el 7º día vamos a dar 7 vueltas, las primeras 6 callados, pero la última vuelta vamos a gritar y a tocar las trompetas y los muros van a caer.
Usted imagínese lo que habrá pensado la gente en aquel lugar. Este hombre está loco, llévelo a una alborda. Este hombre necesita un psiquiatra, está de la cabeza. Nadie conquistó Jericó, pero Josué estaba en el hueco de la mano de Dios. Y cuando vos estás en el hueco de la mano de Dios, le pedí guía a Dios y Dios te guía. Cuando estás en el hueco de la mano de Dios, le pedí revelación y Dios se te revela. Cuando estás en el hueco de la mano de Dios, le pedí palabra y Dios te da palabra. Cuando estás en el hueco de la mano de Dios, le pedí restauración y Dios te restaura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces comenzaron el primer día a dar la vuelta, segundo día, tercer día, así hasta el sexto día. Llegó el séptimo día y comenzaron a dar la primera vuelta, la segunda vuelta, la tercera vuelta, hasta llegar a la séptima. Terminaron la séptima vuelta y todo el mundo comenzó a gritar ¡Eh! 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 Y empezaron a sonar las trompetas. ¿Será así? ¿Será así? Y de repente empezaron a caer rayos del cielo y empezaron a golpear contra los muros de Jericó. Y piedra tras piedra fue derribada por la presencia de Dios y no tuvieron que levantar una lanza, no tuvieron que levantar una espada, porque estaban en el hueco de la mano de Dios. Cuando estamos en el hueco de la mano de Dios, Dios pelea por nosotros. Pero cuando salimos del hueco de la mano de Dios, peleamos nosotros solos y nos cansamos. Pero cuando Dios nos tiene en el hueco de su mano, Dios va a hacer proeza, Dios va a hacer maravilla para gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Toca el hombro de tu hermano y decirle, tenés que estar en el hueco de la mano de tu Dios. Vamos, decirle, tenés que estar en el hueco de la mano de tu Dios. Vaya conmigo a Juan 17:23. Juan 17:23. Y esto es mortal, ¿eh? Para que la presencia de Dios esté, sin esto es imposible. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Vamos a leerlo de nuevo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Levante la mano conmigo y repita. La presencia de Dios está conmigo cuando yo aprenda a tener intimidad con Él. A tener intimidad con Él. ¿Sabe? En las iglesias no les enseña a la gente a tener intimidad con Dios. Pero la intimidad con Dios te va a hacer vivir una vida llena de la presencia de Dios. Te va a hacer vivir una vida llena del favor y de la gracia de Dios. La intimidad con Dios, repita conmigo, la intimidad con Dios me va a llevar a cavar pozos y a sacar agua. Otros van a cavar pozos, pero van a sacar tierra. Otros van a cavar pozos, pero no van a sacar nada. Pero cuando yo aprendo a tener la intimidad con Dios, a tener esa relación con Dios, a tener esa comunión con Dios, yo cavo pozo y saco agua. ¿Cuántos dicen amén por esto? La intimidad con Dios te va a ayudar a conocer a tu Dios. Te va a ayudar a entender a tu Dios. Va a hacer que tu corazón se transforme en un receptor de la presencia de Dios. La intimidad con Dios hace que mi corazón se transforme en un receptor de la presencia de Dios, del fuego de Dios, de la voz de Dios, de la gloria de Dios. Estaba Isaías allí en el templo orando y se le apareció una visión tremenda y cayó postrado y dijo, ¡ay de mí que soy pecador! Y bajó un ángel del cielo con un carbón encendido y le pasó por los labios y le dijo, Dios te ha santificado. ¿Por qué Isaías pudo ver esa visión? ¿Por qué Isaías pudo estar en ese lugar?
Porque él tenía intimidad con Dios. Cuando vos perdés la intimidad con Dios, Dios no te habla. Cuando vos perdés la intimidad con Dios, la presencia de Dios no está. Cuando nosotros perdemos la intimidad con Dios, van a empezar a aparecer en nuestra vida un montón de desconformismo, un montón de quejas. No vamos a volver como el pueblo de Israel en el desierto, pero no el que cruzó a la tierra de Canaán, sino como el que se quedó por las quejas en medio del desierto, el que no pudo ver lo que Dios tenía para ellos. ¿Me entiende? Dios quiere tener trato con nuestro corazón. ¿Sabe? Cada vez que una persona en la iglesia, obrero, líder, cada vez que una persona de la iglesia empieza con frialdad espiritual, fue porque rompe, entorpece, quiebra su intimidad con Dios. Porque cuando estamos con la intimidad con Dios, Dios siempre nos guía, Dios siempre tiene palabra, Dios siempre tiene poder, Dios siempre tiene gloria. Dios siempre tiene allí ese polvo cicatrizante para cicatrizar las heridas de nuestro corazón. Moisés vivía en medio del pueblo, tenía su tienda allí, pero él tenía la necesidad de salir todos los días de su tienda y entrar al lugar santísimo, porque él sabía que no había mejor lugar que estar en la intimidad con Dios. Allí había paz, allí había bendición, allí había palabra, allí había guía, allí había presencia, allí había Shekinah para gloria de Dios. Josué lo acompañaba y se quedaba en la puerta con la lanza esperando que nadie moleste al siervo de Dios, que nadie lo moleste, porque estaba en la presencia de Dios. Estaba en la presencia de Dios. Estaba en la presencia de Dios. Y cuando Moisés salía de la intimidad con Dios, su rostro resplandecía. Todos lo miraban y sabían que la gloria de Dios estaba sobre la vida de Moisés. Y hoy vemos cristianos que sus rostros ya no resplandecen. Vemos cristianos que sus rostros ya no hablan de presencia. Vemos cristianos que están perdiendo la intimidad con Dios. ¿Me entiende? Vemos hombres y mujeres que ya no están en la presencia de Dios. ¿Me ayudas? Dáselo a la pastora. Dígame, ¿el pastor está flaco? Parezco modelo masculino ahora. ¿Se acuerda la zapán que tenía? ¿Usted se acuerda la panza que tenía? ¿Sabe por qué estoy flaco? Porque llevo 10 días de ayuno y oración. 10 días ayunando y 10 días orando y 10 días buscando a Dios, para que Dios se mueva en la iglesia, para que Dios traiga bendición, para que Dios hable a los corazones, para que Dios restaure su comunión, para que Dios levante a la gente, para que Dios obre milagros. La pastora me dice, deja de tomar agua, por favor, me dice la pastora, estoy haciendo un ayuno líquido. Y la pastora me dice, deja de tomar agua, claro, parezco el corre camino, voy cada 5 minutos al baño. Pero es en la intimidad con Dios donde se ganan las batallas. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto hace que no ayunás por tu vida? ¿Cuánto hace que no entras en tu adentro y ayunás por tu familia, por tu hogar, por tu casa? ¿Cuánto hace que no ayunás por tu esposo? ¿Cuánto hace que no ayunás por tu familia, por tu esposa? ¿Cuánto hace que no entras en intimidad con Dios? ¿Cuánto hace que no sentís esa presencia que cae sobre tu vida y que te renueva, te reverdece, que la gloria de Dios cae sobre ti?
¿Cuánto hace que los cielos no se abren y caen sobre nuestra vida, mostrándonos el camino, dándonos la estrategia, hablando profundamente en nuestro corazón? ¿Cuánto hace? ¿Entiende? La intimidad con Dios se cultiva. La intimidad con Dios se lleva adelante. Yo no soy nada sin una intimidad con Dios. Yo no soy nada sin postrarme delante de la presencia del Señor. Tenemos errores. Levanten la mano todos los que tienen errores, vamos. Y si levanto la otra, me caigo y me van a tener que llevar al hospital. Pero todos tenemos errores. Pero la presencia de Dios se mueve en la intimidad. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no oramos? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no estamos en intimidad? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere? ¿Cómo vamos a recibir la presencia de Dios si estamos entretenidos en otras cosas? ¿Cómo vamos a permitir a Dios que toque nuestro corazón, que Él enderece, que Él restaure, que Él levanta, que Él haga milagro, que Él ordene, que Él sane, que Él libere si no estamos en intimidad con Él? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es imposible. Por eso Jesús le dice: Señor, que sean uno entre ellos como yo y vos somos uno, Dios. Cuídamelo, protégemelo. Yo a veces oro por ustedes y le digo: Dios, cuídamelos, protégemelos. Señor, te pido que pongas tu presencia sobre ellos, me lo estés protegiendo, me lo estés cuidando, favorécemelos, Dios, apártalos, Dios. Porque en la intimidad es donde la presencia de Dios se mueve. En la intimidad con Dios, todo reverdece. Pero cuando perdemos la intimidad con Dios, todo se hace árido, todo se hace vil, todo se hace inhabitable. Pero en la intimidad con Dios, todos gozamos de su presencia, todos gozamos de las cosas de Dios, aún en las pruebas y aún en las dificultades. Jesús estaba a punto de ir derecho al matadero y en el Getsemaní oraba. En el Getsemaní, a punto de ser apresado, a punto de ser torturado, a punto de ser crucificado, Él oraba en el Getsemaní. Y decía: Señor Dios, ayúdame, dame fuerza. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino que se haga la mía. Mientras todos se estarían quejando, mientras todos se estaban durmiendo, Él estaba en intimidad con su Padre. Él estaba en intimidad con la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba cubriendo su vida. La presencia de Dios estaba cubriendo su mente. La presencia de Dios estaba protegiendo al Señor. Cuando nosotros nos metemos en intimidad, mi hermano, el tiempo se detiene. Cuando nos metemos en intimidad, nada nos puede detener. Cuando nos metemos en intimidad, Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos llena, la presencia de Dios cae, la gloria de Dios viene, Él nos restaura, nos levanta, obra milagro en nuestra vida cuando estamos en intimidad con Dios. Toca el hombro de tu hermano y decirle: tenés que tener más intimidad con Dios. Pero decíselo con más ganas. Tenés que tener más intimidad con Dios. Cuando no tenemos intimidad con Dios, mi hermano, todo lo que sucede nos afecta y todo lo que pasa a nuestro alrededor nos afecta. Cuando no tenemos intimidad con Dios, se empiezan a desmoronar las fuerzas espirituales que fuimos cosechando por mucho tiempo. Un día un pastor me dijo: esto no es saber predicarlo. Esto no es saberse toda la Biblia. Te secás como un desierto. Las pruebas, la dificultad y las presiones son muchísimas. Si no tenés intimidad con Dios, no lo vas a alcanzar y no lo vas a lograr jamás. Porque la intimidad con Dios es la que lleva a sernos sabios, inteligentes, espirituales, y lo que nos lleva a ponernos en la presencia de Dios. Toca el hombro de tu hermano y decirle: tené intimidad con Dios. Ponete de pie en este lugar, vamos.